Eh, por invitación de Tarsila Rivera, quiero compartir con ustedes algunas ideas relativas a la educación de poblaciones indígenas en América Latina, lamentando no poder acompañarlos en el evento del día de hoy, aun cuando este se desarrolle en Guatemala, pero por razones de agenda, este día lo tenía comprometido para acompañar a los amigos y compañeros del Consejo Regional Indígena del Cauca en Colombia, donde me encuentro en este momento. Respecto de la invitación de Tarsila de proporcionarles una suerte de panorama global de la educación de las poblaciones indígenas, debo señalar que ya contamos con cerca de 70 años desde que los estados nacionales de América Latina comenzaran a mostrar algún tipo de preocupación por la educación de las poblaciones indígenas y particularmente de las mujeres indígenas. Esos tiempos, como es de esperar, eran otros. Eran tiempos en donde lo indígena era visto como un problema y donde las políticas nacionales tendían más bien a implementar estrategias y actividades que llevasen hacia la desindigenización de la población, hacia su blanqueamiento, a través de políticas de castellanización y también de la así llamada culturización indígena. Todo ese proceso comenzó alrededor, de manera oficial, comenzó alrededor de los años 40 del siglo pasado, cuando en Pátzcuaro, México, se reunieron líderes gubernamentales de todos los estados latinoamericanos con el fin de diseñar políticas que tendiesen a, como decía, superar el problema indígena. Desde entonces hasta aquí mucha agua ha corrido bajo el puente. Hoy día el porcentaje de población indígena escolarizado es bastante alto. Sin temor a equivocarme, diría que en la gran mayoría de países de América Latina el acceso a la educación primaria de la población indígena es casi universal. El tema de la cobertura así se estaría solucionando, pero eso no supone que cobertura vaya equiparada con calidad. Las deudas que tenemos en cuanto a la calidad de la educación que reciben la población indígena son sumamente grandes. Las deudas son grandes a este respecto. Y cuando hablo de calidad, no me estoy refiriendo a esa visión economicista de la calidad y de la educación que ahora prima no solo en nuestro continente latinoamericano, sino también en todo el mundo. Hago referencia más bien a calidad como sinónimo de relevancia social, relevancia económica, pertinencia cultural, pertinencia lingüística y sobre todo como sinónimo de equidad. Es decir, me adhiero a una educación de calidad que reconozca y respete a los educandos desde lo que son y no desde lo que el Estado quiere que sean. Entonces, con base en ese preámbulo, quiero hacer un rapidísimo diagnóstico de lo que ahora se llama educación intercultural bilingüe. Como ustedes bien saben, la educación intercultural bilingüe surge de la reivindicación indígena, surge de la alianza entre indígenas y cierto sector de la academia preocupado por los derechos de los pueblos indígenas y es a veces, queriéndolo o no,
aceptada por los estados nacionales. Hoy día la educación intercultural bilingüe, nuevamente en casi todos nuestros países, goza de respaldo legal. Es decir, desde México hasta Tierra del Fuego, ¿no?, de norte a sur, hay atención a la educación intercultural bilingüe de una manera u otra. En el caso del país en el que estamos ahora, Guatemala, por ejemplo, la educación intercultural bilingüe goza de respaldo legal desde mediados de los años 80 y con más fuerza aún a partir de la suscripción de los acuerdos de paz de 1995 y 1996. Dicho eso, cabe señalar que si bien en todos los países de la región hay una legislación favorable, también es menester reconocer que en muchas ocasiones esa legislación se queda en el papel o constituye letra muerta o papel mojado, como otros dicen. Otra vez, aquí en Guatemala, por ejemplo, contamos con un compendio de educación, de legislación sobre educación intercultural bilingüe o bilingüe intercultural, como se le llama aquí, de más de 300 páginas, un libro así de gordo. Pero si uno hace un examen crítico y exhaustivo de lo que ese libro contiene, va a ver que lo que se cumple es relativamente poco. Lo que ocurre en Guatemala no es la excepción, desafortunadamente constituye la norma. Entonces, si bien reconocemos la existencia de una legislación favorable, también tenemos que tomar nota que esa legislación pocas veces se cumple y ello entonces conlleva a alertar a la dirigencia indígena, como la que hoy se reúne en Guatemala, respecto a la urgencia de una mayor agencia indígena para exigir a los gobiernos nacionales que la legislación se cumpla. Un segundo dato de la realidad que debemos reconocer es que en todos los ministerios, en función a la legislación antes mencionada, en todos los países y en todos los ministerios, por lo general existen dependencias responsables de la educación de la población indígena. Aquí en Guatemala se les llama ventanillas indígenas y eso precisamente trasluce la opción de los gobiernos de dedicar determinados espacios, guetos diría yo, para la educación de la población indígena, sin que los ministerios en su conjunto se hagan cargo todavía de esta responsabilidad y entonces no garanticen el derecho que a la población indígena le asiste. En unos países como este en Guatemala existen un viceministerio y una dirección general de educación bilingüe e intercultural. En otros países, el nivel más alto que se ha alcanzado es el de una dirección general. Tal es el caso de Ecuador, con la DINEIB, de México, con la Dirección General de Educación Indígena, del Perú, con la DIGEIBIRA, ¿no? Y en Bolivia existe una unidad de políticas intraculturales, interculturales y plurilingües que asesora al ministro de Educación sobre políticas de atención a la diversidad etnocultural. En otros países con menor presencia indígena que los anteriores, como Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Honduras, Nicaragua, Panamá, Paraguay y Venezuela, se cuenta con programas de educación intercultural bilingüe. En Argentina, por ejemplo, hay una docena de profesionales que a nivel de la ciudad de Buenos Aires, donde funciona el Ministerio de la Nación Argentina,
atiende cuestiones inherentes a la educación bilingüe y coordina con los ministerios provinciales de educación. Recordemos a este respecto que Argentina es un país federal. Entonces, así como hay un ministerio de la nación, hay ministerios en cada una de las provincias argentinas. En países donde la población indígena es verdaderamente minoritaria, como es el caso de Costa Rica, El Salvador, Guyana, Guyana Francesa y Surinam, se cuenta más bien con proyectos, no con programas, sino con proyectos focalizados de duración limitada a veces, otras veces no, que pueden estar bajo la tutela del Ministerio de Educación o bajo la tutela de alguna organización no gubernamental. A este respecto, cabe señalar que en todos los países señalados, tal vez con la única excepción de México, las organizaciones no gubernamentales y la cooperación internacional juegan y han jugado un rol decisivo en el funcionamiento e implementación de la educación intercultural bilingüe. Pero si nos atenemos a lo que primero expuse, a la legislación, veremos que en todos los países estamos pasando de lo que eran proyectos de educación intercultural bilingüe a políticas públicas de educación intercultural bilingüe. Pese a ello, la cobertura de la educación intercultural bilingüe es todavía limitada. Esta modalidad educativa no llega a toda la población que la requiere, ¿no?, en ninguno de los países de la región, y estimo que la cobertura oscila entre el 10% de la población indígena y un 40% de la población indígena. México tendría un poquito más de cobertura, pero sí quiero señalar que en ningún país se atiende al 100% de la población indígena. Lo que quiere decir que un alto número de porcentaje de niños y niñas indígenas se ven aún forzados a estudiar en una lengua que no totalmente entienden. Y si entendemos que no hay educación sin comunicación, vemos entonces que sus oportunidades de aprendizaje se ven minimizadas o limitadas al menos, porque la educación se desarrolla en una lengua que les es ajena y a través de contenidos desconocidos para ellos. Por eso, el precepto de la educación contemporánea, que dice que el niño está al centro del aprendizaje, no es totalmente cierto en el caso indígena, ni menos aún aquel otro precepto que dice que todo proceso educativo debe comenzar por reconocer los conocimientos previos. En el caso de la niñez y la juventud indígena, los conocimientos previos, es decir, el conocimiento sobre el funcionamiento del mundo aprendido en la casa y el conocimiento o el uso de su lengua indígena no son tomados en cuenta por el sistema educativo. A la fecha, la mayoría de la atención se focaliza en la educación primaria. La educación intercultural bilingüe, la EIB, no ha logrado todavía trasponer los límites de la educación primaria, como si los niños solo requiriesen de atención diferenciada mientras aprenden a leer y escribir y mientras son castellanizados y occidentalizados. Es decir, prima todavía el objetivo asimilador con el que nacieron nuestras repúblicas, prima todavía el objetivo homogeneizador que adoptaron nuestros estados ante el así llamado problema del indio. Entonces, pareciese que la opción única del Estado es todavía la asimilación de la población indígena al cauce de aquello que consideramos como hegemónico.
ese modo de vida cada vez más próximo al modo de vida de los pobladores de los Estados Unidos, el castellano como lengua universal de América Latina y la religión o la visión cristiana de la realidad. Los programas de educación bilingüe intercultural o intercultural bilingüe son todavía de carácter compensatorio, tienen un tufo paternalista y no son en rigor aún programas de verdadera calidad que atienden a los niños y a los jóvenes desde lo que son y desde lo que sus comunidades quieren que sean. Ello ocurre aun cuando estemos en tiempos cuando no solo el convenio 169 de la OIT, sino también y sobre todo la Declaración de Derechos de los Pueblos Indígenas, la Declaración de Naciones Unidas sobre Derechos de los Pueblos Indígenas del año 2007, reconozcan importantes derechos individuales y colectivos que les asiste a la población indígena de todo el globo en cuanto se refiere a la educación. Me refiero, por ejemplo, al derecho a tener institucionalidad propia, ¿no? A que el Estado financie la educación de la población indígena cuando la institucionalidad difiera de la estatal, y a la presencia importante en los currículos del conocimiento indígena, de los saberes indígenas, de los valores indígenas, es decir, de la cosmovisión o la forma de leer el mundo que tienen los indígenas, que es distinta a la forma de leer el mundo que tenemos nosotros los no indígenas. De facto, la transición de la lengua indígena al castellano se ha vuelto el modelo predominante, y por eso se pone énfasis en la apropiación de la lengua escrita y del castellano oral y escrito, en desmedro, por ejemplo, de la oralidad ancestral, herramienta y dispositivo clave para la reproducción de las culturas y sociedades indígenas. Termino señalando, pues, que existe una brecha significativa entre retórica legal y práctica de habla, y observo una suerte de cooptación y funcionalización gubernamental de las demandas indígenas. Concluyo invitando a los participantes en este cónclave mundial de mujeres indígenas a tomar mayor conciencia de la importancia que la educación tiene, y también a asumir la defensa y el cumplimiento de los derechos indígenas, individuales y colectivos, hoy reconocidos no solo por la jurisprudencia internacional, sino también por la mayoría de constituciones y leyes de nuestros países latinoamericanos. Yo creo que hay que fortalecer la agencia indígena en el campo de la educación. Sé que otros campos son importantes, como el del territorio o, por ejemplo, el de los derechos de las mujeres, etc. Pero créanme que si no vemos la gravísima situación por la que atraviesa la población indígena en cuanto a integralidad, y de ustedes he aprendido que hay que leer los fenómenos de manera holística, vamos a descuidar un espacio clave para la reproducción de la cultura, la lengua y la civilización indígenas. Por eso, los derechos a la educación son derechos claves, y creo que las lideresas indígenas reunidas hoy en Guatemala deberían tomar conciencia de asumir la defensa de estos derechos, en tanto ustedes son reconocidos por la legislación como titulares de esos derechos, y los estados deberían ser forzados a asumir su condición de garantes de tales derechos. Muchas gracias.